Y mucha atención porque llega información sobre el maestro Fernando Botero, quien a sus 91 años habría muerto, Paola. Y esa es la información que están manejando diferentes medios internacionales. Fernando Botero, el maestro de los colombianos, ha muerto, ha fallecido. Ya también a través de las redes sociales empiezan a compartir diferentes mensajes de condolencias a los familiares y a los amigos de Fernando Botero. Recordemos, nació en Medellín el 19 de abril de 1932. Pintor, escultor, artista y por supuesto uno de los colombianos más destacados a nivel internacional. Tenía ya en estos últimos años de vida algunas complicaciones con su estado de salud. El más grande artista que hayamos tenido en los tiempos y a nivel internacional. El expresidente Juan Manuel Santos acaba de decir en su cuenta en X: lamentamos profundamente la partida de Fernando Botero, uno de los más grandes artistas de Colombia y el mundo, siempre generoso con su país, un gran amigo y constructor de paz. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Paola, déjeme decirle que el maestro Botero siempre estuvo muy acorde de poder llevarle a la calle a los colombianos sus esculturas, tanto en Medellín como en Bogotá, incluso frente al cementerio central aquí en la capital del país, donde los colombianos podemos disfrutar de su maestra obra que ha hecho durante décadas. Y es que hay que decir, el artista había logrado fama mundial. Tenía además a varios famosos con su estilo. Gordo le explicaba que trabajaba con el volumen. Además, compartía muchas anécdotas de su vida cotidiana, se mantenía en contacto también con los medios de comunicación. Pues lamentable esta noticia para los colombianos, para la familia Botero. Hace poco también murió su esposa, había muerto Sofía Bari, también otra artista. Sin duda, el maestro Fernando Botero se había convertido en el ícono, para muchos nuevos artistas. Hablamos ahí, teníamos el post de Juan Manuel Santos, la publicación que hizo en solidaridad y con las condolencias que estaba mostrando por la muerte de Fernando Botero, que se ha confirmado a esta hora en Red Más Noticias. También se los compartimos a ustedes. Ha muerto el maestro Fernando Botero. Como decía Michael, Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, manifestó a través de la cuenta X las condolencias a los familiares, recordando quién era el maestro Fernando Botero. El gran maestro Fernando Botero, pues tenemos que decir, Paola, que gracias por su obra, muchas gracias por todo lo que hizo aquí en todo el arte, porque dejó el nombre de Colombia en la cúspide de la cultura mundial y porque su obra lo hará vivir eternamente. Pues ahí estamos viendo algunas imágenes recordando al maestro Fernando Botero. La información es esa, ha muerto. Es que son pocos los pintores, Michael, que llegan a lograr ser destacados de manera internacional. María del Rosario Guerra también se ha manifestado a través de sus redes sociales en la cuenta X. Lamento mucho la muerte del maestro Fernando Botero, gloria de las artes colombianas, los sueños, no podemos olvidar que vivió y pintó durante unos años de juventud en Tolú. Los sucreños, más bien, explica ella, paz en su tumba. La familia presidencial es uno de los cuadros más emblemáticos del artista colombiano, que forma parte del grupo de las personalidades políticas. En ese cuadro, Botero pues representaba a la familia presidencial y también, como estamos viendo en Bogotá, por ejemplo, en la Casa de la Moneda, aquí en la capital colombiana, hay una muestra increíble de manera gratuita en que los colombianos, los bogotanos, pueden ir a disfrutar las obras, sus cuadros, sus esculturas que ha hecho desde hace décadas. Y es que el maestro Fernando Botero siempre buscaba justamente que los colombianos pudieran conocer, acceder a su obra, no solo a nivel internacional, estos destacamentos que se han venido haciendo, estos reconocimientos y esa posibilidad justamente de conocer quién era el maestro Fernando Botero, un privilegio que teníamos los colombianos, pero también que tuvo el mundo entero. Seguimos compartiendo este recorrido también por las redes sociales de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y hoy manifiestan lamentar su muerte. También lo ha hecho Alexandra Montoya a través de sus redes sociales. Huella única deja la obra del maestro Fernando Botero. Mi mensaje de condolencias a su familia, especialmente a @JuanCarBotero, numeral Botero. Ya empieza a ser la primera tendencia por lo que significa esta muerte para nosotros los colombianos y para el mundo del arte, Michael.
Y es que él deja esta huella importante, según lo que están diciendo los medios internacionales. El primero que lo ha hecho es el periódico El Tiempo, quien dice haber confirmado el fallecimiento del colombiano Fernando Botero hoy. El antioqueño es el artista colombiano más grande de todos los tiempos. En la primera versión sobre su fallecimiento fue entregada también por la reconocida emisora La W Radio de Caracol Radio, y el colombiano falleció a los 91 años tras sufrir complicaciones de salud. Él estaba radicado entre España y Mónaco, donde continuamente, incluso hasta hace unas semanas, el maestro seguía haciendo sus obras. Sí, es que estamos también pendientes de lograr alguna comunicación con algunos de sus familiares, amigos más íntimos, cercanos, para conocer justamente las condiciones de esta noticia que nos sorprende este viernes 15 de septiembre. Lamentablemente, y comprendiendo la situación, no han querido manifestarse. No hay pronunciamiento público oficial sobre esta noticia por parte de los familiares. Estamos a la espera entonces de lograr esta comunicación con Red Más Noticias. Mire, Michael, dentro de la información que se ha conocido y que explicaría entonces la muerte del maestro Fernando, que como le digo, hoy nos sorprende. Al parecer tuvo quebrantos de salud en las últimas horas, y eso ha llevado a que sus familiares lo condujeran a visitar una clínica. Eso al parecer es lo que sucedió. Decíamos que quebrantos de salud, algunas complicaciones relacionadas con su salud, por eso se está empezando a conocer que fue llevado a la clínica en las últimas horas. Hace unos años él daba unas declaraciones en Europa donde explicaban que el pintor y escultor colombiano Fernando Botero llevaba más de medio siglo pintando mujeres, dicen, orondas y sinuosas, que se han convertido en el símbolo del boterismo. Ahora este artista, uno de los más importantes del siglo XX, pues rinde homenaje a las figuras en unos libros que dejó plasmados, y él dijo que no soy el pintor del volumen y no de las mujeres gordas, como se le conoce, porque él dejó esas esculturas, de las famosas esculturas gordas, en distintas zonas del mundo, en Europa, en América y en muchas regiones tan lejanas como en Asia también llegó su obra maestra. Incluso los conocedores de su trabajo y quienes compartieron con él tantas anécdotas también explica que pese a que esa característica, ese tipo de escultura, de pinturas, el tema del volumen, era su sello particular, hoy en día el gran reconocimiento mundial, en algún momento desistió. En algún momento el maestro Fernando Botero había decidido no continuar con ese estilo. Imagínese usted, su sello característico hoy en día, por el cual es reconocido a nivel mundial, alguna vez lo hizo pensar justamente en ese tipo de referencias. De esas referencias de las que usted está haciendo, Paola, él dejó un libro que se llama El Libro de Arte, que contiene los 45 dibujos del artista seleccionados por él mismo, el libro de estudios, que también permite profundizar en la vida del autor, y forradas en tela de lienzo y con una elegante encuadernación armenia. Están diseñadas para que en su conjunto formen la misma imagen que aparece en la parte frontal del estuche. Es sin duda alguno uno de los libros que muy pocos han logrado tener del maestro Botero. Los dibujos del primer volumen del que le estoy hablando, de ese libro, pues muestran figuras femeninas en diferentes posturas. Mujer de perfil, mujer como pájaro. También se ve los dibujos con sus anchas caderas, por cierto, algunas muy sensuales, y de masa carnosa inmensa. Pero él también no solamente se dedicó a exaltar la belleza de la mujer, sino también de momentos históricos del país. También hay un cuadro muy emblemático de los años 90 de él, donde explica la violencia en la que ha estado sumergido el país. Por ejemplo, el terrorista Pablo Escobar dejó él plasmado un cuadro explicando la violencia por entre el narcotráfico y que tenía sumergido a Colombia. Aquí estamos tratando de hacer un recorrido por las obras y los detalles más particulares de Fernando Botero, fallecido a los 91 años tras sufrir complicaciones de salud. Y yo sigo, Michael, también compartiéndole algunos de las más destacadas publicaciones en X. María Fernanda Cabal escribe lo siguiente: con tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Fernando Botero, el más grande maestro de todos los tiempos. Y esta frase se sigue repitiendo en las redes sociales: el más grande maestro de todos los tiempos para los colombianos. Nuestra solidaridad, escribe María Fernanda Cabal, con su familia. Su legado quedará en sus memorables obras que nos enorgullecen como colombianos. Y siguen las reacciones y nosotros, Michael, seguimos el recorrido entonces por su obra. El artista logró millonarias ventas con sus obras, entre esas su escultura Madre e Hijo, que por ejemplo se subastó con una estimación, oiga esta cifra, de los 1.000
millones de dólares y una también que se habla de una crisis en Nueva York que superó los 1.500. Botero arrancó como un banderillero, pues su afición era la tauromaquia. También él le dio parte de sus esculturas y también de sus cuadros, le dejó un espacio específico para hablar de los toros. Era muy amante de los toros. Claro, y es que a pesar de su edad, se decía, y muchos de sus amigos cercanos comentaban que él seguía pintando constantemente, prácticamente todos los días. Sin embargo, también tenemos información cercana, y es que después del fallecimiento de su esposa, ese ritmo para pintar lo había bajado. Esa rutina constante de hacerlo de manera diaria por bastantes horas durante el día, la había bajado, casi que él había preferido, después de este luto que quería guardar, enclaustrarse, bajarle el ritmo a estas pinturas, a este trabajo constante que seguía haciendo. Y hoy entonces tenemos esta lamentable noticia. Eso implica también, Michael, que le afectó bastante la muerte de su esposa. Podemos decir que hizo parte también de los medios de comunicación porque él era ilustrador de las publicaciones del Colombiano, el periódico antioqueño que hace parte de esa alianza informativa con Redma Noticias, y comenzó a vincularse de esa manera con el arte. Al terminar su bachillerato en la capital antioqueña, en Medellín, empezó después a trabajar en Bogotá y luego se fue para Europa en la década de los 50 para comenzar a estudiar arte clásico. Y así es como comienza ya sin duda alguna, su impresionante talento que le dio la vuelta al mundo. Pero mire, muchos de los que destacan su obra dicen que no solo se trataba de talento, que también había mucho de terquedad, pero sobre todo entrega y sacrificio. Él alguna vez se definió como un hijo de una familia venida menos. Su papá había trabajado como arriero para sacar adelante a sus 3 hijos, pero falleció cuando Botero tenía apenas 4 años, y su madre, aunque era una mujer abnegada a la familia, tuvo muchas dificultades para sostenerlos. La comida, las comodidades eran prácticamente lujos, y así poco a poco pues vamos recordando más detalles de la vida y obra del maestro Fernando Botero. En mayo de 2006, sus pinturas Los Músicos, que también son muy conocidas, y Los 4 Músicos, que incluso él la hizo en 1984, fueron subastadas por más de 2 millones de dólares, siendo estos los Boteros sobre los lienzos más costosos hasta el momento. Esta obra es de gran importancia, Paola, porque los amantes y conocedores del arte lo consideran de esa manera, pues en 1979 fue la portada del catálogo de la primera exposición retrospectiva que llevó a cabo el colombiano en los Estados Unidos. Ahí es cuando llega a uno de los museos en Washington y logra dejar ese cuadro abriendo, ensanchando su gran arte hacia los Estados Unidos. Y es que allí, en los Estados Unidos, por ejemplo, el pene de su Adán está en el Time Warner Center, y esta es una de las obras más destacadas del maestro Fernando Botero. Pero no solo en los Estados Unidos, en todo el mundo hay obras del maestro Fernando Botero, incluso por su decisión, porque así lo quería, que conociéramos su legado, no solo los colombianos, sino el mundo entero. Pues hoy tenemos que compartir esta lamentable noticia. Ha fallecido el maestro Fernando Botero a los 91 años de edad. Sin duda alguna, sus obras, sus pinturas, los libros que dejó con arte y las exposiciones gratuitas que uno puede ver en las calles en Bogotá, en Medellín y en distintas capitales del mundo seguirán llevando el nombre del gran maestro Fernando Botero, que hoy enluta el arte no solamente de Colombia, sino del mundo. Y es que justamente la obra de Botero se caracteriza por varias etapas. Hablamos de los temas sociales, la religión, la violencia y todos los asuntos que él quiso plasmar en su trabajo. Michael, lamentable esta noticia, realmente es impactante tener que compartirla un viernes 15 de septiembre. Hoy estamos informando que ha muerto el maestro Fernando Botero, tenía 91 años, y parece ser que esta situación se debía también desde la muerte de su esposa, que lo dejó muy golpeado, quebrantos de salud, complicaciones de salud y al parecer la necesidad de llevarlo de manera urgente a la clínica. Así pueden ser los últimos momentos y registro de vida del maestro Fernando Botero en medio de algunos quebrantos de salud. Paola, él nunca se apartó de Colombia, aunque vivió muchas décadas por fuera del país, siempre amó a Colombia. Donó gran parte de su colección al Banco de la República y también, como le decía, en las ciudades de Cartagena,
Bogotá, Medellín, podemos presenciar de manera gratuita, pasando por las calles, las esculturas, como se le conoce en el mundo, las gordas de Botero. Mire que en Medellín, en Cartagena y Bogotá, la gente, lo que es la falta realmente de respeto y de cultura, han afectado esas esculturas. Han tenido que gastar bastante dinero de parte del distrito en Cartagena, Medellín, por grafitis, por rayones, Claro, que han tenido que afectar, y sin duda alguna eso cuesta muchísimo dinero, tanto para el erario público como para el sello cultural que tenía esas esculturas. y pues hoy también seguramente tendremos ese llamado especial a reconocer la obra del maestro Fernando Botero, a respetarla en los diferentes escenarios y espacios. Mire, es que este maestro definitivamente rompió todos los récords del arte. Dentro de su trayectoria hay que hablar de esas 300.000 personas que estuvieron en el Palacio de Bellas Artes en México, o esos 155.000 que asistieron al Museo de Bellas Artes de Bilbao, reconociendo, viendo, captando la obra del maestro Fernando Botero. Momento de una pausa aquí en esta emisión de Red Más Noticias. Lamentable noticia, falleció el maestro Fernando Botero.